¿Qué tal, María? Buen día. Voy a subir un poquito el volumen. Sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, arranco. Sí, mira, nosotros, Juan, lo que estuvimos consensuando recién es que vos haces tu exposición y una vez que la termines, vamos, sin hacer ningún corte, hacemos la entrevista personal y ya quedarías liberado. Está bien. Falta Micaela, ¿puede ser? ¿Quién es Micaela? Micaela Sí, Martínez. la alumna, pero no viene. Ah, no viene. Ah, está bien. O sea que ya estamos todos, está Es bien. el cuerpo de Estamos jurados todos. que Está hay. perfecto, está perfecto. Listo. Ya estamos todos. Bueno, arranco entonces. Perfecto, Juan. Voy a poner mi cronómetro. Ahí está. Bueno, lo que voy a presentar, lo que decidí preparar como exposición es una exploración sobre dos de los conceptos que aparecen mencionados en el tema que se solicita, que son los conceptos de contemporaneidad y visibilidad. ¿Por qué estos dos conceptos? Porque me parece que el desarrollo analítico de estas nociones en particular constituye un buen punto de partida para tematizar no solo los asuntos relacionados con lo visual en particular, sino también con los procesos de producción de sentido. Yo tengo una pequeña diapositiva para compartir si ustedes lo prefieren. Es un punteo muy elemental, sinceramente, pero si quieren la pongo, la comparto. ¿Sí? Sí, dale, sí. ¿Ahí se ve la diapositiva? Se ve perfectamente, sí. Bárbaro. Bien, voy a comenzar por la categoría de lo contemporáneo. ¿Por qué voy a comenzar por acá? Porque me parece importante definir el escenario donde se aloja esta dramática coexistencial, donde tienen lugar las interacciones de los actantes y de las transacciones que se están jugando en este escenario. En principio, la categoría de lo contemporáneo, cuando uno rastrea la bibliografía de referencia, aparece vinculado con lo que podríamos llamar una puesta en crisis de la lógica de un sistema de producción, básicamente articulado en dos ejes. Por un lado, un descentramiento de los grandes sistemas de producción y organización de sentido, y de manera concomitante un recentramiento en algo que podríamos llamar la proliferación de nuevos actores emergentes. Esta puesta en crisis, este descentramiento, puede entenderse también como la contracara de una misma globalización en el mundo del capitalismo, por ejemplo, que en una primera instancia se nos presenta con una lógica que podríamos llamar de broadcasting, desde un punto a todos los puntos, o si usamos las categorías que usan algunos semiólogos, como Carlón, por ejemplo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa dirección como si dijéramos, deductiva. Y en un segundo momento aparece o parece presuponerse una otra dirección que de alguna manera podríamos considerar como de abajo hacia arriba, es decir, de la pluralidad de interactuantes hacia la constitución de tendencias, que sería de alguna manera una dirección, como si dijéramos, inductiva. ¿Sí? Este segundo momento de la puesta en crisis de lo contemporáneo, por decirlo de una manera, a veces puede pecar, en algunos autores a veces aparece como deslizándose, a mi gusto, esa idea, como una simplificación un poco excesiva en torno a cierta idea de la linealidad de las interacciones. A veces se asume de manera un poco acrítica que los usuarios individuales serían una especie de primer término y no, en cambio, el resultado de constantes mediaciones. Y a veces incluso se asume también una especie de prioridad causal en las interacciones individuales como generadora de efectos sobre las estructuras, que al menos sería problemática. Siempre vale la pena, aunque no hay que aceptarlo de manera dogmática, pero siempre vale considerar y recordar
aquella sugerencia o aquel papel que Saussure adjudicó a la capacidad de los elementos individuales de manera aislada o conjuntada en torno a la posibilidad de transformación de las estructuras. En este sentido, pienso que las nuevas individualidades, que podríamos llamar contemporáneas, no deben ser consideradas efectivamente un término originario, un término primario, y de la misma manera quizás que podemos decir que el sujeto burgués de la modernidad no existía previamente a ese mundo y a esa praxis que lo constituye también. No hay algo así como sujetos burgueses que se pusieron de acuerdo para constituir un mundo burgués, sino una praxis compleja que define al mismo tiempo que un mundo de interacciones, un escenario donde se realizan esas interacciones y las subjetividades que se constituyen en tales interacciones. De la misma manera, no debiéramos dar por sentado que las individualidades contemporáneas estarían también dadas en un momento de origen, que han estado como si dijéramos siempre agazapadas o presas de algún sistema tiránico, esperando de algún modo que aparezca el algoritmo adecuado para su circulación. De manera tal que la misma puesta en crisis que parece suponer la lógica de lo contemporáneo, debiéramos considerarla también la puesta en crisis de la subjetividad y la semiosis precedente, que serían la de la modernidad, particularmente, y eventualmente en una línea intermedia la de la posmodernidad quizás, que estarían dando lugar a nuevas condiciones de individualización y expresión, lo cual significa que los mecanismos anteriores por los cuales las individualidades, los actores emergentes producían o constituían o pretendían constituir hechos de sentidos, debió haber entrado de alguna manera en una especie de retracción, una especie de crisis respecto de la lógica, digamos, en la lógica anterior. En este sentido, pienso que siempre esa alternativa entre qué es primero, si el sistema o la estructura o el individuo, es una mala metodología. Pienso que es tan falaz la idea de un sistema originario que de un modo absoluto produce las individualidades, como también insostenible la idea de individualidades originarias que constituyen como punto de origen un sistema. En un trabajo reciente en torno a preocupaciones más o menos parecidas a esta, proponía yo la metáfora de la mancha en proceso, que me parece que es una buena imagen para pensar ciertas lógicas de construcción. Esto de la mancha en proceso básicamente significa que la mancha no se constituye como proceso de cosa que se mancha, no se constituye a partir de un punto que empuja a otro punto y a otro punto como si fuera una escalada en dominó, sino que la mancha es un fenómeno que se produce en simultáneo en diversos puntos y después se va diferenciando y se va expandiendo, y en esa expansión se van delimitando ciertos elementos que empiezan a diferenciarse. Me parece que esta es una buena metáfora para pensar un poco siempre la relación entre estructuras e individualidades. Vuelvo un poquito al tema de lo contemporáneo y a lo que se delimita o se entiende por la contemporaneidad. Un poco rastreando lo que los autores principales o importantes que fui como rastreando, básicamente los elementos que se asocian a esta lógica de lo contemporáneo en el campo al menos de los asuntos vinculados con la lógica de medios y lo virtual y la internet y todo lo que son las interacciones digitales, hacen referencia de manera muy puntual, y porque está anclada la reflexión en esos campos, en los textos que estuve mirando, en torno a la fragmentación de la audiencia, en torno a cierta incapacidad que los sistemas tradicionales de medios tienen o tenían para controlar la oferta y la dificultad para pautar hábitos de consumo. Si lo sintetizamos a dos elementos, simplemente sacando un poco el tema de los medios de comunicación de manera puntual y accidental, y lo queremos pensar más globalmente, yo hablaría de, por un lado, una fragmentación de lo que antes estaba unido y articulado,
y luego una progresiva incapacidad que manifiesta el sistema, sea el que se trate, para conservar la regularidad de las funciones. Es decir, negar por medio de la estructura o de la potencialidad estructural las desviaciones afuncionales de cada uno de los componentes. En eso, de alguna manera, parece sostenerse la idea de lo contemporáneo. Esta manera de presentar lo contemporáneo no deja de constituir, de todos modos, solo el lado negativo de la cuestión, es decir, la crisis que afronta el sistema precedente. Lo mismo se podría incluso decir casi de cualquier sistema que entra en una situación de incapacidad a la hora de reproducir ciertos ciclos reproductivos. Por lo tanto, me parece que podríamos, digamos, sería interesante también tratar de pensar en lo contemporáneo no solo como la dialéctica negativa, no solo como la ausencia de unidad, de control y de pautas en cualquier nivel, sino que también lo contemporáneo se nos debiera presentar como una promesa de restauración, es decir, no solamente un conflicto respecto de lo anterior, sino también como un orden alternativo en vías de realización o semi-realizado. En ese sentido, la pregunta sobre lo contemporáneo no debe llevarnos solo al problema del sentido que enfrentan estos órdenes precedentes, sino también sobre los nuevos mapas emergentes de producción del sentido, aun cuando estos mapas emergentes no sean hechos consumados, sino procesos hechos en manifestaciones en proceso, fenómenos en proceso. ¿Sí? Este sería un poco el punto de partida. Y esto me lleva un poco a articular con la segunda categoría, porque me parece que este asunto de los mapas emergentes o de cuáles son las alternativas o las nuevas estrategias de la transacción del sentido aparece con esta segunda categoría, que es la de visibilidad, que yo la voy a presentar transformada en verbo, como visibilización, hecho de visibilizarse. La visibilización o el visibilizarse en un sentido muy amplio es exteriorizarse del algo, de alguna cosa, que es en principio en sí misma para una cosa que es otra, que la va a mirar o que la va a reconocer. Y en este sentido, aunque sea una cosa quizás trivial de advertir, no deja de ser importante tenerlo en cuenta, que es que eso que se exterioriza, en algún sentido, todavía no es, por eso se exterioriza, necesita hacer algo para seguir siendo, pero al mismo tiempo algo debe ser, no puede no ser nada, porque si no, no podría tampoco exteriorizarse. De manera tal que acá encontramos dos preguntas importantes. La primera es qué tipo de entidad es la que necesita visibilizarse y luego qué tipo de producto es la consecuencia de esta visibilización. En este sentido, voy a tratar de afrontar el tema de la visualidad retomando un poco lo que dije al principio de lo que implica lo contemporáneo como crisis, como puesta en crisis, y voy a tomar quizás de manera un poco no sé si arbitraria es la palabra, pero sí quizás demasiado grosso modo, tres grandes momentos de la organización que podemos asociar con lo visual, que sería la organización de los dispositivos de la visualidad pictórica, la organización de los dispositivos de producción de la visualidad técnico-mecánico, todo lo que tiene que ver con las tecnologías asociadas con la reproductibilidad, y finalmente la organización de los dispositivos de producción de la virtualidad, que estarían asociados con los nuevos fenómenos de interacción digital. Si llevamos la misma lógica que presentan los autores sobre lo que implica lo contemporáneo, vamos a advertir que en este pasaje de una organización pictórica a la organización de la virtualidad, lo que vamos encontrando es en ese desarrollo de una centralidad originaria, en las etapas tardías, un desdibujamiento de esa centralidad. Esta centralidad no es solamente la centralidad de un enunciador central que produce de manera exclusiva mensajes para otros actores que solamente los consumen, sino que también es el desdibujamiento en la etapa tardía de un enunciador central que garantiza la clausura de sentido sobre los mensajes, ¿sí? Es interesante tener en cuenta que en el campo de la organización de la visualidad
pictórica, por ejemplo, ese papel lo ocuparon instituciones como la Iglesia, luego las aristocracias ilustradas, los humanistas en el Renacimiento, etc. Pero esa lógica de un actor social cristalizado o instituido, incluso profesionalizado, si no quiere, la seguimos encontrando hasta comienzos del siglo XX. Los grandes desarrollos de los cánones estéticos los tenemos todavía entre el siglo XVIII y XIX y comienzos del siglo XX, donde empiezan a delimitarse los cánones estéticos que implican de alguna manera pretensiones de regular o de convencionalizar los hechos de sentido en el campo de la belleza, por ejemplo. En este aspecto, lo contemporáneo también tiene que ver no solamente con la proliferación de productores de mensajes, que antes estaban de alguna manera interdictos, sino también con la proliferación de contextos de interpretación que proliferan, contextos alternativos de interpretación, porque aparecen sistemas alternativos también que compiten por el sentido. Y acá es donde me parece importante la noción de visibilidad. Me parece que la noción de visibilidad es una noción clave, sobre todo si la asociamos con un concepto que es muy importante en el siglo XX, que es la noción de espectáculo, la visibilidad como espectacularidad, es decir, lo visible, la visibilización, visibilizarse no solamente en el sentido de ser cosa visible, porque eso implica en principio únicamente una dimensión material, sino la cualidad de ser cosa vista, la cualidad de estar en un circuito para ser consumido, erotizado por la mirada del otro, ¿sí? Y acá aparece esta noción clave del espectáculo que me parece interesante tenerla en cuenta y pienso que tanto la proliferación de los nuevos emergentes individuales como las horizontalidades derivadas de tales interacciones emergentes como un primer momento de decantamiento, de estabilización, efectivamente son el resultado de una crisis de la centralidad emergente y en una configuración social, en un entramado social donde entran en crisis las representaciones centralizadas, lo que va a empezar a ocurrir es que se posicionan y compiten entre sí posiciones emergentes que empiezan a entrar en conflicto y a generar espacios, intersticios semióticos de articulación y tensión, de negociación y de transacción. Acá traje a colación, como un ejemplo muy simple, el cuadro que propone Yemlov sobre la realidad cromatizable, de alguna manera, a partir de cómo los sistemas semióticos producen hechos de sentido a partir de las diferenciaciones que establecen, ¿sí?, sobre una materialidad que primero está dada y luego después está constituida por este sistema de diferencias. Ahí básicamente lo que presenta el cuadro es que en ciertos idiomas la gama de colores reconoce 4 valores, mientras que en otro idioma, en este caso es el galés, solamente se reconocen 3 valores. ¿Por qué tiene interés este cuadro en principio? Porque nos muestra que los diferentes sistemas pueden diferenciar o establecer diferencias o segmentar una misma realidad de manera distinta. Ahora bien, en el caso del habla cotidiana, de los idiomas, esto no permite, en principio, advertir o ver el lado conflictivo de este fenómeno, porque en principio los idiomas, en tanto fenómenos sociales hablados, no compiten por el sentido, en el mismo sentido, en un mismo campo semiótico global. Sin embargo, los sujetos que interactúan sí disputan la legitimación del sentido. Y acá es donde aparece la cosa interesante que yo quiero tomar de este cuadro. Si la crisis de los sistemas centrales, si los sistemas centralizados han entrado en crisis, esto implica que empieza a hacerse posible. Sí. Hola. Perdón. Sí. Se cortó un ratito. Perdón. O por lo menos. ¿Desde dónde se cortó? Retomo. No, 10 segundos, 15.
Sí, a mí no se me cortó nada, pero retomá. Ok. Retomo, Perdón. retomo unos segunditos antes. Presentaba el cuadro, no sé si el cuadro lo llegó a ver. Sí, acá lo Bueno, tengo en pantalla. perfecto, no, presentaba el cuadro y decía que tomando este cuadro, que simplemente lo que hace es mostrar cómo sistemas semióticos, en este caso idiomas, segmentan de manera diferencial una materialidad en principio plausible de ser aceptada como una realidad que tiene en sí mismo una resistencia, al mismo tiempo que los sistemas de alguna manera la constituyen, se la apropian, y que esta diferencia de segmentación en principio no permite ver el conflicto completo, porque los idiomas, decía recién, no compiten al interior de un mismo campo en particular, al menos no los idiomas en el habla cotidiana. Sin embargo, los sujetos en un mismo sistema sí compiten o disputan la legitimación del sentido. Y acá es donde me parece interesante el tema de lo visible y la espectacularidad. Porque decía que si la crisis de las representaciones lleva a que ciertos sistemas de diferencias dejen de ser o de estar naturalizados y por tanto dejen de ser invisibles, esto permite entonces que ciertas categorizaciones, ciertas lógicas de diferenciación salgan a la luz y se produzca entonces la condición para su visibilización, lo cual es también una condición de posibilidad para su propia deconstrucción. ¿Sí? Pensaba en particular, solamente como un hecho interesante desde el punto de vista semiótico, no tiene que ver en particular quizás con la carrera del diseño industrial, pero sí es interesante como campo discursivo, todo lo que tiene que ver con el campo de las discusiones y el campo de las luchas sobre las identidades de género de parte de los diversos colectivos y los diversos memes, chistes, agresiones que circulan por Internet que se presentan como resistencias precisamente a esas diferencias que se pretenden, es decir, es el choque básicamente de lógicas de diferenciación. Y por eso me parece interesante que en una lógica como la que se pretende, que es esta lógica de lo contemporáneo, la visibilización, el hecho de transformar lo invisible en visible, resulta clave para poder operar en esto que se llama, por ejemplo, el hecho de la deconstrucción. Y acá viene, y como para ir cerrando un poco esta presentación, la pregunta que quizás desde el punto de vista de lo puntual no sea trascendental para la cuestión sobre las discusiones sobre lo contemporáneo, pero que no deja de ser interesante, que es si lo contemporáneo, así como se lo concibe, así como lo presenté a partir de diferentes autores que estuve rastreando, si es un hecho inédito de la realidad actual, es decir, si constituye alguna especie de excepción en el desarrollo histórico. Yo creo en principio que la crisis de la centralidad de cualquier sistema y la proliferación de elementos emergentes parece ser una constante en el desarrollo de cualquier materia organizada. No pareciera ser un síntoma puramente epocal. No estoy diciendo que no haya nada que sea epocal en lo contemporáneo. Estoy diciendo simplemente que estos elementos con los que, estas características, estas notas con las que se pretende caracterizar lo contemporáneo, puede suceder que no caractericen un hecho singular, sino un momento singular del desarrollo. Y de hecho nosotros venimos trabajando en diversos ámbitos, y de hecho en el programa que yo presento está mencionado ese tópico, en lo que llamamos la semiótica de las innovaciones, donde encontramos esta misma dinámica de descentramiento o crisis de la centralidad, descentramiento, nuevos emergentes, institucionalidad posterior, en lo que es el sistema tradicional de medios de comunicación visual entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, no se espera lo contemporáneo para que esto ocurra. De manera tal que uno parece quedar obligado a preguntarse si, o al menos plantearse la alternativa o la posibilidad de que este momento que se denomina lo contemporáneo o la fase contemporánea
cifrada, insisto, al menos en estas características de la aparición de propiedades emergentes a partir del descentramiento de lógicas centralizadas, no sea más que un momento particular del desarrollo y que en algún momento incluso esta lógica de crisis de la centralidad entre en una fase de nueva totalización. A mí me gusta, por ejemplo, esta imagen del clinamen, porque nos permite, por ejemplo, advertir cómo en diferentes puntos de la imagen, acá en la parte izquierda del clinamen, esas líneas que se presentan como casi individualizadas, como, digamos, como una especie de, según la lectura que yo hago, de punto de inicio, y luego hacia la proliferación, ¿sí? Que sería el momento justamente de las propiedades emergentes a partir de una ruptura de la centralidad. En este caso es una centralidad tripartita, una centralidad de 3 momentos de inicio en uno solo, que luego también tiene un momento de clausura, de abrochamiento, que es el momento de angostamiento que aparece en la mitad de la imagen, para volver luego a abrirse y generar nuevas propiedades emergentes que eventualmente luego volverán a entrar. Es decir, quizás esta lógica de lo contemporáneo también pueda pensarse como una lógica más global, más generalizada, propia de cualquier lógica de materia organizada, donde en cierto momento se agotan ciertas estructuras que entran en crisis y se readaptan, se reconstruyen, se reposicionan. Esta sería, de alguna manera, una manera también de mirar o de leer esta lógica de lo contemporáneo. Bien, hasta acá la presentación que... Muchas gracias, Juan. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Les parece? Tengo una pregunta específica, si me permiten hacerla. Dale. Juan, me gustaría saber cómo contextualizás esta clase en el dictado de la materia y, o sea, cómo la contextualizás tanto en tiempo como en espacio, como en relación a los interlocutores. Bueno, en principio me parece que una temática como esta, por su carácter de generalidad, por su carácter casi de mirada introductoria sobre procesos que después en el programa, de hecho, yo después desarrollo bastante más específicamente, yo lo ubicaría en lo que es la etapa de contextualización del programa, como el comienzo en el cual precisamente, de hecho está tematizado en el programa, esto que de alguna manera aparece como el momento de la opacidad que da lugar a el surgimiento de la semiótica, precisamente, ¿sí? Como es el momento en el que entra en crisis el sentido centralizado y empieza a aparecer la pregunta por el sentido. Creo que en ese contexto yo lo ubicaría, en principio, a la temática, como parte de esa contextualización general que de algún modo explica por qué la semiótica aparece, o por qué tiene ese desarrollo, por qué tiene la trascendencia que cobra en la actualidad. Yo lo ubicaría en ese momento. Y en cuanto... Después me preguntaste por los interlocutores. Claro. En principio, bueno, me parece, que teniendo en cuenta básicamente la carrera de diseño industrial, luego además ciertas lógicas que se van a desarrollar, un poco posteriormente vinculado con el tema de la innovación en particular, es interesante reubicar esta temática también, quizás se la puede volver incluso, y seguramente se la retematice, para pensar lo que se suele llamar los procesos de innovación social, es decir, la innovación no solamente como algo que desciende desde la lógica de las empresas, las corporaciones o los diseñadores hacia la población, sino también como la aparición de relaciones emergentes que retroalimentan el campo también de lo que podríamos llamar innovaciones profesionales. En ese sentido, me parece que también se puede tematizar y se puede tener en consideración una mirada de esta lógica de lo contemporáneo como un momento
de apertura, como un momento de desangostamiento, por decirlo de una manera, en donde la retroalimentación o la deconstrucción de las apropiaciones o de los manejos productivos permite a un diseñador tener una capacidad receptiva, tener y una necesidad de síntesis mucho más rica, mucho más amplia. Por ahí lo pensaría en principio. Muchas gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta que se vincula con esto, que tiene que ver con la vinculación de la semiótica con el diseño. La semiótica con el diseño, si bien coincido con algo que vos planteabas, que el diseño en tanto productor de objetos de algún modo tiene una similitud con la producción semiótica, y es sustancialmente, al ser una disciplina de producción de mediaciones como es el diseño, también hay un correlato directo con la semiótica. El tema es que la semiótica en este contexto aparece como complementaria al diseño, como una herramienta de reflexión que tiene que ver con algo que me parece a mí parte de un gran desafío cultural que tenemos hoy, que es el fenómeno del momento de cambio de paradigmas que se está dando, el fenómeno de la globalización y la localización, esa disputa que hay, donde empiezan a aparecer disputas de significado, disputas de sentido, es decir, una serie de vectores que hacen y que tienen que ver con valores, digamos, casi naturales, que tienen que ver con la identidad, con la autonomía, con la libertad. En concreto, situándolo en nuestra realidad con lo latinoamericano, podríamos decir. En ese marco, yo he percibido en todo lo que vos proponés en tu, digamos, propuesta académica, pedagógica, que tiene una profunda mirada científica y que de algún modo me parece, y no quisiera, por eso es parte de la pregunta, me parece que tiene que ver con es el modelo científico muy centrado en lo modernista, o sea, donde el objeto es lo principal. Perdón, ¿el objeto? Es lo principal. Lo principal. Es todo centrado en el objeto. Eso es lo que da sin duda lugar a un montón de deformaciones de la modernidad, entre las que puede plantearse el problema ambiental, el problema del consumismo, etc. Una serie de consecuencias negativas. Pero además es parte de la disputa entre lo local y lo global. Y aquí es donde me parece que el gran desafío que tienen las facultades que enseñan diseño en nuestra Latinoamérica o en nuestra Argentina o en Rosario es empezarlos a hacer pensar a los chicos que no tenemos que sostener este paradigma. Me parece que hay que disputar ese paradigma que implica pensar el diseño centrado en lo humano, centrado en lo ambiental, o sea, en otro modelo de paradigma que va más allá de lo que vos has planteado en la propuesta semiótica que estás haciendo, que está muy metida centrado en el objeto. Tal vez me equivoque, pero creo que es lo que yo pensé. ¿Puedo responder? Sí, claro. Concuerdo con usted en que ese paradigma cientificista que pretende ser un discurso sobre el objeto es un discurso al menos chueco. No es el discurso que yo sostengo. Recientemente yo propuse un escrito que se publicó en estos días ahí en Rosario, en la revista de AIP, en la que planteo precisamente la necesidad de recuperar al sujeto como dimensión epistemológica fundamental y metodológica. De hecho, en todo el programa que yo planteo, si usted lo revisa, va a encontrar un capítulo que habla de la semiogénesis del objeto y del sujeto. Sí. Que tiene que ver justamente con la recuperación fundamental de entender que no hay objeto sin sujeto y no hay sujeto y objeto sin escenario,
Por eso la pertinencia de la propuesta narrativa. Eso Sí, que usted correcto. menciona en particular de la necesidad de plantear nuevos escenarios, la descentralidad, lo latinoamericano, tiene que ver también con lo narrativo, tiene que ver también con las luchas, con los conflictos, con la necesidad de posicionarse, de sostener una identidad, y tiene que ver con lo narrativo, fundamentalmente con los conflictos, no con lo narrativo en el sentido de lo canónico, no lo narrativo en el sentido de la estructura ordenadita y la estructura ya armada, lo narrativo como proceso, lo narrativo como búsqueda del sentido, lo narrativo como legitimación de una manera de ser, en este caso latinoamericana, rosarina, argentina, ¿sí? Yo no pienso que mi propuesta sea una propuesta anclada en el paradigma del objeto. Creo que sí, por supuesto, tengo en cuenta que el objeto es clave porque sin objeto no hay sujeto. Sí, no te estoy planteando que tu propuesta esté anclada en ese paradigma, te estoy planteando que al ser un modelo muy cientificista el que estás planteando, está ahí en una frontera difusa. Vos estás planteando también que el paradigma semiótico, digamos, está básicamente en correlato con un paradigma ontológico. Y en ese sentido, digamos, también lo recupero como que tenés en cuenta el valor. Entiendo, sí. Entiendo, pero esa frase de que la semiótica se la considera un paradigma ontológico y no una mera herramienta, en última instancia no está muy alejada de la misma consideración que Saussure plantea cuando dice que la lengua no es una mera herramienta para nombrar cosas, sino algo que genera mundos. En ese sentido, simplemente. Claro. Yo no pretendo decir que la semiótica esté en el objeto de manera pura y que el sujeto no tiene nada que hacer allí. Simplemente estoy queriendo decir que que la semiótica es algo más que una mera herramienta para mirar la realidad. Sí. El concepto de mera herramienta siempre es exterior, siempre es una relación de exterioridad. Y yo creo que la semiótica no es una exterioridad respecto del mundo. Creo que es justamente una capacidad de subjetivarlo al mundo. Claro, al tener sentido. Pero en ese subjetivarlo también implica un campo de objetivación, porque no hay subjetivación sin objetivación. En este sentido, creo yo al menos que no está anclada mi propuesta en una mirada que desconozca el campo de la subjetivación y que se centre solo en la cuestión objetiva. Sí es verdad que no me parece tampoco que haya que renunciar a toda dimensión objetivadora. Digo, toda dimensión constructivista, epistemológicamente hablando, ¿sí? Todo lo que se llama en epistemología la dimensión de lo constructivista, el constructivismo radical, etcétera, que pone al sujeto como punto inicial y como punto fundamental, y en donde solo hay sujeto y no hay objeto, me parece que también es un problema. Digo, así como es un problema el positivismo, que dice solamente el objeto y el sujeto no existe, creo que también es un problema decir solo hay sujeto, el objeto no es nada. Creo que en el fondo toda interacción, toda construcción de los sujetos genera un plus de sentido que es algo más que puramente sujeto, y ese plus de sentido es la objetividad, que incluso se le va un poco de las manos al sujeto, aunque sea un producto del sujeto. En ese sentido pienso yo la ontología. Sí, de acuerdo. La pregunta en realidad en mi caso surge de la audiencia que vas a tener, digamos. El grado de desarrollo teórico que planteas es de una profundidad impresionante que requiere aprendizaje previo, digamos. Entonces, yo sé que estás vos en una materia vinculada, relacionada, y que seguramente eso puede ser el pie, pero lo que a mí me preocupa es tal vez que el relato sea tan abstracto que sea casi inconmensurable para el chico. Entonces, en primer lugar, sí, entiendo. Estoy de acuerdo que la propuesta tiene una dimensión teórica de mucho peso, esto está clarísimo. Hago la primera salvedad. Tuve en cuenta que es una materia de cuarto año, en principio.
Eso lo tengo en cuenta. Digo, tampoco puedo asumir que el estudiante todo el tiempo sea un iniciado. Un estudiante de cuarto año no es un iniciado. Estamos en la universidad y está muy bien eso, sí. Eso en principio, digo. Esto no significa tampoco que hay que matar al estudiante o al estudiante de cuarto año con toda la teoría en la cabeza. Quiere simplemente decir que hay que desafiar al estudiante. Yo siempre soy de la idea, así como recién decía, estos desbordamientos, ¿no? Del sujeto en la objetividad, que finalmente lo que queda de un relato teórico de una materia es algo que decide el estudiante y su trayectoria, no el docente solamente. El docente propone y luego Dios dispone, ¿no? Y en este caso es el estudiantado dispone y el estudiantado se va a quedar con lo que considere pertinente finalmente. De todas maneras, esto no es una excusa suficiente. Usted me preguntaba en particular, digo, por la dimensión teórica. Bueno, yo creo que en la segunda parte del programa, donde están los contextos de análisis, creo que ahí hay una buena oportunidad para zanjar o para establecer puentes entre la teoría y la cuestión operativa. Un poco también lo hacemos en IPC. Digo, hemos propuesto desde el comienzo, presenté la propuesta de esa materia, hacer de estas materias que históricamente son materias muy teóricas, son materias que en general tienen una densidad de contenido, de concepto, pero que muchas veces, yo pienso en mi propio CBC, cuando yo cursé IPC, por ejemplo, y cursé semiótica incluso, que suelen ser materias como enciclopedistas, suelen ser materias vinculadas con simplemente leer y reproponer. A mí siempre me pareció importante darle alguna dimensión teórico-práctica, aunque más no sea esa dimensión teórico-práctica orientada al análisis de alguna objetualidad, aunque no es una materia de taller, por supuesto, pero sí alguna dimensión de lo operativo, de poner en práctica estos recursos, estas reflexiones, y me parece que en estos contextos de análisis que se proponen, que tienen que ver con los desempeños semióticos de los objetos en el escenario de los hogares domésticos, en este sentido de tomar los casos de la innovación para mostrar cómo se pueden tematizar tanto el modelo sustancial como el cuadrado semiótico, son puentes interesantes para que los estudiantes y las estudiantes vean de alguna manera que estos elementos de la semiótica, que sí, por supuesto, son en general elementos o recurso del pensamiento que no se agota en la innovación, no se agota en el pensamiento sobre el objeto, no obstante, esta realidad que ellos abordan, que es la realidad del producto, la realidad de las producciones, la realidad de los usos, la realidad del consumidor, de los usuarios, de las comunidades, también se puede atravesar y también puede ser estimulante pensarla con estas lógicas. Ahí es donde me parece que aparece el cruce interesante entre la dimensión como más teórica que tiene la primera parte, efectivamente, porque hay que presentar al menos esos recursos básicos, y la segunda parte de la materia que tiene que ver con una dimensión más analítico-operativa, de alguna manera. Esta sería como la propuesta, en todo caso. No quiero seguir preguntando, pero tengo algunas otras preguntas. Edgardo. Bueno, se me ocurre algo mientras revisaba el programa. Y también ahora escuchando la presentación, y también en base a estas preguntas que orientan el discurso frente a un público real, digamos, frente a un alumnado real. Y a veces como desde la teoría hay que articular, digamos, conexiones. Nunca olvidaré la pregunta de María Ledesma cuando me dijo, ¿cómo haces vos para introducir a Peirce? Por ejemplo, me quedó grabada esa consulta. Y pensaba en esta idea, ¿no? Hay una fuerte presencia de Juan en todo el desarrollo del programa, ¿no? Como no debe ser de otra manera. ¿Hay en algún momento de tus desarrollos comparaciones entre tu posición respecto de la relación de la semiótica y el diseño industrial con otros autores que en la actualidad también han propuesto semióticas del diseño industrial? A ver, de alguna manera
van a aparecer seguramente tanto en la... está presente como intención al menos, sobre todo en la primera parte y en lo que sería la síntesis de la materia, donde se pueden discutir. La idea es que justamente ese cierre de la cursada sea un espacio de apertura para discutir justamente otras alternativas. Es cierto, no voy a negar que a mí, en lo personal, como docente, me gusta más desarrollar propuestas que hablar de propuestas de otros. Es una cuestión personal, eso es cierto. No puedo evitarlo. Esta es mi manera de ser docente. Lo cual no significa desconocer y ocultar e invisibilizar posiciones contrarias. Simplemente quiere decir que no voy a... al menos la intención de la centralidad de la materia no es dar un desarrollo equitativo a cada una de las posiciones. Me parece que cada posición tiene su lugar siempre en la universidad y esa es la diversidad de cátedra justamente que permite eso. Lo cual no significa que yo desconozca o que no voy a mencionar, como también hago en IPC, cuando hablo del empirismo, cuando hablo del racionalismo y el estructuralismo. Digo, si bien yo tengo una mirada dialéctica, yo nunca dejo de desconocer ni lo que dice Popper, ni lo que dice Kuhn, pero claramente yo tengo una propuesta y desarrollo. Digo, en el caso de la semiótica pasa algo parecido. De hecho, hay una intención también de discutir cierta manera de entender también la propuesta de Peirce y de Saussure, que en general históricamente se consideran que son antagónicas. Para mi mirada, para la mirada que yo vengo trabajando, no son miradas antagónicas realmente, al menos en lo sustancial que yo trabajo. Claro. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta. Y al mismo tiempo, la misma lógica que se presenta de hacer la apuesta por el proceso, la idea de la puesta en proceso del sentido, también ya es una herramienta que nos va a permitir tematizar, aunque no desarrollemos de una manera extensiva a otros autores puntualmente, sí vamos a tener la ocasión de siempre ir mencionando, porque yo siempre lo hago, siempre aclaro, desde que comienzo mi primer clase, esto en cualquier cátedra que yo doy, tanto sea de semiótica, de científico, yo siempre asumo que yo tengo una posición y que los estudiantes deben saberla. Y que mi posición vale como la posición de cualquier otro, en el sentido de que no es una verdad revelada, es una posición, y por lo tanto quiere decir que yo no hablo desde ningún lado, que siempre hablo desde algún lugar y que voy a ser siempre lo más cuidadoso que pueda para contar y para dar cuenta de otras alternativas para que los estudiantes puedan realizar también sus trayectorias personales. Pero bueno, me parece que, insisto, y nuevamente, siendo también un cuarto año, porque en IPC uno puede todavía tener como la necesidad y la exigencia académica de dar un poco más de desarrollo porque son materias más todavía introductorias. Ya una materia de cuarto año me parece que a mí me parece más importante proponer un pensamiento y discutir desde el pensamiento con otros autores que exponer pensamientos de otros. Esta es mi mirada, es mi manera de asumirlo. Bueno, no sé si no tenemos más preguntas, ¿lo liberamos? Sí. Bueno. Me hubiera gustado seguir, pero no. Sí, es para un debate interesante. Podríamos hacer un lindo... Podríamos hacer algún día, Juan. Real. Cuando quieran, encantado de la vida. A mí me encanta hablar de todos estos temas. Seguro, sí, se nota. Eso no hace falta que nos lo digas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Por favor. Gracias, Juan. ¿Ya está? ¿Me voy de la reunión? Te vas de la reunión y ya tendrás noticias nuestras. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Buen año si no te veo. Bueno, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día.